Bueno, la clase de hoy empezamos a analizar las propiedades del suelo, en este caso las propiedades físico-químicas del suelo. Y lo dividimos en dos partes porque si no sería muy extensa la clase. Lo que vamos a ver en la primera parte, o sea en la clase de hoy, son los tres primeros puntos de esta unidad que aparecen en el programa, los tienen ahí, el 1, 2 y 3, y los otros 3, 4, 5 y 6 los abordaremos en la próxima clase del lunes. Bueno, comenzamos analizando al suelo como sistema disperso, ¿sí? Bueno, como ustedes sabrán, el suelo es un sistema muy complejo, pero para simplificar podemos decir que está compuesto por tres fases, digamos así. Una fase sólida, una líquida y una gaseosa. Nosotros nos interesa el suelo como medio y soporte para el crecimiento de las plantas, como ustedes habrán visto ya, y la mayor o menor depende, por un lado, de la relación en volumen que hay entre las fases, ¿sí? Y por otro lado, de la interacción que se produzca entre esas fases, que va a producir tanto reacciones de solubilización como reacciones de adsorción, ¿sí? Como ustedes ven acá, lo que yo he esquematizado es cómo se vería una porción de suelo mostrando cómo más o menos se distribuyen estas tres fases, la fase sólida entre las partículas sólidas del suelo y la fase gaseosa y la líquida en lo que nosotros llamamos la porosidad del suelo, ¿sí? Antes de continuar con la parte específica de este tema, quería que tengamos en cuenta unos conceptos que vamos a abordar más adelante en física del suelo, pero para que ustedes sepan más o menos cómo se distribuyen volumétricamente las fases, podemos decir que la fase sólida se ordena de tal manera que deja espacios entre ellas, a las que le llamamos poros o sistema poroso, y vamos a tener un suelo seco cuando todos esos poros se encuentran llenos de aire. Vamos a tener, o vamos a llamarle, suelo insaturado, cuando esos poros tienen algunos aire y otros agua, y vamos a llamarle suelo saturado a la porción de suelo que generalmente están formando parte de un suelo con una napa freática, cuando todos los poros están con agua, ¿sí? Eso para que hablemos en el mismo idioma. Entonces decíamos, ¿sí?, que la relación entre las fases, es decir, el porcentaje en volumen que ocupa cada una de ellas, va a determinar la disponibilidad de agua y de aire para las raíces de las plantas. Este tema lo vamos a abordar en profundidad en lo que es física de suelo, o sea, más adelante, en otra clase. Pero, sin embargo, podemos decir que del volumen total, ¿sí?, de un suelo, lo ideal para el crecimiento vegetal es que el 50% corresponda a la fase sólida, esa fase, un 45% de material inorgánico y en un 5% aproximadamente de material orgánico, y que la otra mitad, del otro 50%, constituya el sistema poroso. E idealmente también para el crecimiento vegetal, que de ese sistema poroso, la mitad esté ocupada con aire y la otra mitad con agua. Esa sería una relación volumétrica ideal para el crecimiento vegetal, o aproximado para el crecimiento vegetal. Por otro lado, las reacciones de solubilización que se dan por contacto entre las fases sólidas, líquida y gaseosa, determinan en gran medida, y eso sí lo vamos a abordar con más detalle en lo que es química del suelo. Lo que vamos a ver ahora específicamente son las reacciones de interfase sólido-líquido, o sea, las reacciones de adsorción, que se producen justamente allí, en la interfase
entre sólido y el líquido, pero ya vamos a ver de qué tipo de sólidos estamos hablando, ¿sí? Estas reacciones de adsorción influyen tanto sobre las propiedades físicas del suelo como sobre sus propiedades químicas, que es su capacidad para suministrar nutrientes. Y por eso es que este tema, o estas propiedades, las llamamos propiedades físico-químicas. Son como estas, ¿sí? Estas reacciones influyen en las dos propiedades, tanto en la física como en las químicas. Y por eso también hemos decidido separar esta clase en dos. El día de hoy vamos a abordar cómo influyen estas reacciones de adsorción sobre las propiedades físicas del suelo. En la próxima clase abordaremos cómo influyen sobre las propiedades químicas, ¿sí? Bueno, empecemos a analizar cada una de las fases, ¿sí? La fase gaseosa la llamamos atmósfera del suelo. En su composición, o sea, el aire, ¿sí? El aire que encontramos en el suelo, llamamos atmósfera del suelo. Su composición es muy parecida a la de la atmósfera y varía fundamentalmente en la cantidad de oxígeno, la cual tiene una cantidad menor de oxígeno que la atmósfera, que nosotros respiramos, que la atmósfera terrestre, y un poco más de dióxido de carbono, justamente porque ese dióxido de carbono se libera por la respiración de las raíces y los microorganismos que viven en el suelo. Y además, esa atmósfera se encuentra saturada de vapor de agua también. La composición, obviamente, es variable, y eso depende o va a influir sobre el equilibrio, y también puede influir en algunas cuestiones que tienen que ver con la solubilidad de algunos compuestos, como el carbonato de calcio, por ejemplo, que va a aumentar mientras aumente la concentración de dióxido de carbono. Ese sería un ejemplo de cómo puede variar ese equilibrio dependiendo de las concentraciones de algunos de los componentes de la atmósfera. En cuanto a la fase líquida, que es lo que llamamos comúnmente el agua del suelo, en realidad es una solución que tiene iones o tiene electrolitos disueltos en ella, principalmente de sodio, potasio, calcio, magnesio, cloruro, sulfato, bicarbonatos, carbonatos y nitratos. La concentración, digamos, de cada uno de estos iones en el agua del suelo dependen en gran medida de todas las reacciones que se dan en el suelo. De la meteorización, como ustedes ya han visto, de la roca aporta compuestos a la solución del suelo. La mineralización de la materia orgánica también aporta compuestos a la solución del suelo. También varía la concentración de esa solución por la evaporación o por la evapotranspiración, ¿sí? Se concentra cuando evapotranspira. La fertilización también aporta solutos a la solución del suelo. El agua de lluvia también hace sus aportes, pero también produce una variación en la concentración por dilución, por ejemplo. El agua del riego, otro tanto, ¿sí? Entonces, tanto en los ambientes naturales como en los ambientes antropizados, o en los ambientes productivos, en los agroecosistemas, va a haber aportes y variación en la concentración y en el equilibrio que es dinámico en esa solución. Y la fase sólida, que digamos que es la que nosotros vamos a hacer referencia ahora, y que es un poquito la más compleja de analizar. Todos estos compuestos inorgánicos, ¿sí?, pueden estar presentes en la fase sólida del suelo. Esta es una clasificación de esos minerales por su composición química, en los cuales vamos a encontrar silicatos, óxidos, carbonatos, fosfatos, cloruros, sulfuros, sulfatos, nitratos. Todos estos tienen diferente grado de solubilidad. Unos son más solubles, otros son menos solubles, y también ya lo vamos a analizar con detenimiento más adelante.
Pero estos serían los compuestos que nosotros podemos encontrar en ese 45% de fase sólida inorgánica. Y ese otro 5% que hablábamos de compuestos orgánicos, fundamentalmente hacemos referencia al humus, que es la parte, digamos, que está formando parte de ese material sólido del suelo, entre sustancias húmicas y sustancias no húmicas, que también ya vamos a ver con más detalle más adelante. Pero esto sería, digamos, lo que encontramos en esa fracción orgánica, y estos serían los compuestos que podemos encontrar en la fracción inorgánica sólida del suelo. Ahora bien, cuando yo les decía hace un rato que nosotros vamos a analizar las reacciones de absorción que se producen, no vamos a tener en cuenta la totalidad de la fase sólida, sino una parte de ella. Antes que nada, y también esto lo van a profundizar en física del suelo, les quería mostrar un esquema comparativo entre lo que es una partícula de arena, que sería esta más grande, que tiene entre 2 y 0,05 milímetros, una partícula de limo, una fracción limo, a comparación de la arena, y acá encontramos a la fracción arcilla comparativamente, que son partículas menores de 0,002 milímetros, o menor de 2 micrones también, podemos decir. Esto para que tengan una idea comparativa del tamaño de las partículas, que son las que vamos a analizar ahora, la que nos interesa. Entonces decimos que de esa fase sólida, nosotros dentro de las fracciones granulométricas vamos a encontrar arena, vamos a encontrar limo, y vamos a encontrar partículas del tamaño de la arcilla, que hemos dicho que eran menores a 2 micrones. Y dentro de la fracción orgánica, donde encontrábamos materia orgánica propiamente dicha, y humus, que decíamos que eran las partículas que formaban parte de esa fase sólida del suelo, son lo que nosotros llamamos coloides del suelo. Tanto la arcilla, ¿sí?, como el humus, nosotros los llamamos coloides del suelo. Coloides inorgánicos, los que se encuentran dentro del tamaño arcilla, y coloides orgánicos, los que se encuentran abarcados en lo que llamamos humus. ¿Y por qué nos interesan solamente estas partículas coloidales en esto que vamos a abordar? Porque solamente ellas son las capaces de producir estas reacciones que hablábamos de superficie o de absorción, porque tienen ciertas características especiales, ¿sí? Analicemos. Ustedes esto ya lo deben haber visto en Física 2, coloides, pero recordemos un poquito qué características tienen los coloides, las partículas coloidales. Una gran superficie específica, lo que se relaciona siempre a partículas de tamaño pequeño. ¿Qué significa tamaño pequeño por unidad de masa? ¿Sí? Superficie por unidad de masa, perdón, le llamamos a la superficie específica. Entonces, siempre una gran superficie específica lo relacionamos a un tamaño pequeño. Además, son partículas que tienen muy baja solubilidad, o sea, de ese cuadro que veíamos recién de compuestos inorgánicos por su composición química, dentro de ellos algunos que tienen muy baja o ninguna solubilidad. Partículas coloidales también, y una gran superficie específica también, se asocia a formas tanto filiformes, o forma de hilo, como a formas laminares. Siempre las filiformes tienen mayor superficie específica que las laminares, pero encontramos de las dos en este caso, tanto filiformes como laminares. Y además de todo esto, que son pequeñas, que tienen gran superficie específica, que tienen muy baja solubilidad y que tienen estas formas, tienen carga superficial, poseen carga superficial. Entonces podemos decir que estas que hemos visto recién, tanto las que se encuentran en la fracción arcilla como el humus, tienen todas estas características, ¿sí? En este caso, en este esquema,
les mostramos a qué se asocia, digamos, la superficie específica, qué significa que tengan gran superficie específica, y es que a igual volumen, ¿sí?, una partícula pequeña va a tener mayor superficie expuesta, o sea, mayor superficie activa a estas reacciones de las que estábamos hablando, las reacciones de absorción. O sea, estas partículas van a tener mayor superficie expuesta a igual volumen para las reacciones de interfase, o sea, para las reacciones de interfase entre el sólido y el líquido, ¿sí? Esto podríamos decir que podemos comparar una partícula de arena con partículas de arcilla en un mismo volumen. Entonces las arcillas van a tener mucha mayor superficie expuesta o superficie específica que una partícula de arena. Entonces, por eso las arcillas tienen esta característica coloidal, a diferencia de la arena, que no la tiene. ¿Alguna duda hasta acá? No. Bueno, No, Ninguna, profesora. profesora. Perfecto. Bueno, veamos entonces, ya hemos visto lo que tiene que ver con el tamaño, con la superficie específica. Hablemos un poco de la carga, ¿sí? De la carga de estas partículas coloidales. La carga superficial que tienen estas partículas coloidales es la responsable de que las partículas puedan formar una suspensión, y de ellas se derivan una serie de propiedades del sistema que en los suelos son de capital importancia en la capacidad de los mismos para sustentar vegetación, o sea, para suministrar nutrientes a las plantas. Y esto, justamente esto, esa carga, y que tengan importancia en la capacidad de los mismos para sustentar vegetación, es lo que tiene influencia sobre las propiedades químicas, que es lo que vamos a ver en la clase que viene. Ahora nos interesa lo que tiene que ver con la influencia de esta situación, o sea, de estos coloides y de esa capacidad que tienen sobre las propiedades físicas. El sistema, hemos dicho que el suelo es un sistema trifásico, compuesto por una fase líquida, una sólida y una gaseosa, pero también podemos decir que el suelo es si lo consideramos como un sistema coloidal, o sea, donde hay partículas coloidales que están en contacto con líquido, en este caso agua del suelo, podemos encontrar que ese sistema puede estar de dos maneras. Ese sistema puede estar disperso, o esa suspensión que se formaba por estas cargas, como he dicho, que tienen los coloides, puede estar homogéneamente esas partículas distribuidas en la fase dispersante, o bien pueden estar formando flóculos o coágulos en esa solución. En este caso, el agua del suelo, si lo tomamos como si esto fuera el suelo. Si nosotros filtramos esta suspensión, obviamente los filtrados que obtengamos de estas dos situaciones van a ser diferentes. Y esto sí que es lo que nosotros podemos comparar de lo que pasa en el suelo. Si nosotros filtramos una suspensión dispersa, estable o peptizada, lo que vamos a obtener es un sedimento de este tipo, ¿sí? Denso y compacto. Obviamente que en eso influye que las partículas estén dispersas o que estén floculadas, va a influir tanto en el tipo de filtrado que obtengamos como en la velocidad de sedimentación, ¿sí?, de esas partículas. En este caso la sedimentación va a ser mucho más lenta que en este caso que se han formado o esas partículas se han unido para formar flóculos o coágulos, dejando un sedimento suelto y voluminoso. ¿Qué creen ustedes? Y esta sí pregunta, me gustaría que abran los micrófonos y me contesten. ¿Qué situación nosotros esperaríamos que sea mejor que suceda en el suelo? Una situación de Peptizado. suspensión floculada. Floculado, sí, Sedimento profesor. floculado. Culada. Y esto tiene que ver con
Perfecto, es así, es así. Nosotros esperamos o preferimos que en el suelo se dé una situación donde tengamos la posibilidad de tener este tipo de sedimento. ¿Por qué? Porque aquí vamos a encontrar que los espacios que quedan entre esos flóculos o coágulos se relacionan con lo que nosotros preferimos en el suelo, que es un sistema poroso, más voluminoso, que hemos dicho que nos gustaría que sea el 50% del volumen total, ¿se acuerdan? Entonces, difícilmente obtengamos un 50% de porosidad con este tipo de sedimento que con este otro tipo de sedimento. Entonces, lo esperable, o lo que nosotros nos gustaría tener en el suelo es esto, ¿sí? Entonces, lo que queremos es que esas partículas coloidales se unen, floculen, formen esos coágulos o flóculos para formar en el suelo un sistema poroso que favorezca tanto el crecimiento de las raíces, la de aire y de agua para el crecimiento vegetal. Entonces, de esta manera es que esas reacciones que se den entre las partículas van a influir sobre las propiedades físicas, fundamentalmente con el sistema poroso y todo lo que él se deriva, que ya lo van a ver en física, y que tiene que ver con el movimiento de agua, con la permeabilidad, etc. Bueno, esta es una idea que grafica más claramente lo deseable en el suelo. Este sería el resultado de un suelo, en este caso de un chocolate con un sedimento disperso, comparado con un coloide que está floculado y que va a producir en el suelo este tipo de situación más bien aireada, ¿sí? Un sistema, exactamente un sistema trifásico. En este caso, todos los poros están con aire, en el caso de este chocolate, pero en el suelo lo ideal es que esos poros, la mitad, estén con aire y la otra mitad con agua. Bueno, de esta manera entonces vamos a empezar a analizar un poco cada uno de los coloides, por lo menos los de importancia agronómica, de los materiales coloidales del suelo. Hemos dicho que dentro de los inorgánicos o minerales estaban las partículas que se encontraban en el rango del tamaño de las arcillas, ¿sí? Menores a 2 micrones. Pero, sin embargo, dentro de la composición química, los coloides no son todos arcillas, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, por tamaño sí, pero en su composición o en su estructura podemos encontrar distintos tipos de coloides inorgánicos. Por un lado, óxidos e hidróxidos de hierro y aluminio, y por otro lado, arcillas silicatadas. Y dentro de estas arcillas silicatadas vamos a encontrar arcillas de tipo 2,1 o arcillas de tipo 1,1. También vamos a encontrar alófanos, pero estos, por ahí no me voy a detener tanto en ellos porque son más bien de zonas volcánicas, ¿sí? Son minerales presentes en suelos de origen volcánico y que por ahí nosotros no los tenemos presentes. Y por otro lado, los coloides orgánicos, y cuando hablamos de humus, estamos hablando de las sustancias húmicas propiamente dichas, porque más adelante vamos a ver que dentro de humus también ponemos a sustancias que se llaman no húmicas, pero que en realidad cumplen otras funciones dentro de. Acá nos interesan los coloides orgánicos, a los que le llamamos humus, y estas son las sustancias húmicas propiamente dichas, o sea, esas partículas coloidales que forman parte del suelo y están íntimamente asociadas a estas partículas minerales, ¿sí? Bueno, acá tampoco me voy a explayar demasiado, simplemente los conceptos principales, porque eso lo tienen muy bien y muy clarito explicado en la guía, pero sí para que sepamos también de qué estamos hablando. Por un lado tenemos los óxidos e hidróxidos de hierro y aluminio, ¿sí? Hemos dicho que se encuentran dentro del tamaño arcilla, pero no son arcillas propiamente dichas. Estos óxidos e hidróxidos de hierro y aluminio decimos que son empaquetamientos densos
de iones oxígeno y oxidrilos unidos por un catión metálico que los coordina, que en este caso pueden ser hierro o aluminio, ¿sí? Entonces, tenemos un ion metálico en el medio, en el centro, coordinando 6 iones oxígeno u oxidrilo, de eso va a depender que sean óxidos o hidróxidos, y que se disponen de esta manera formando un octaedro. Este octaedro obviamente es la unidad básica, y esas se van a unir densamente, por eso decimos que son empaquetamientos densos, ¿sí? Se van a unir formando un cristal que en general tienen una baja superficie específica. Si bien tienen comportamiento coloidal, no son los de mayor superficie específica porque se empaquetan densamente y la partícula es más bien grande. Tienen comportamiento coloidal, pero es muy baja su superficie específica, ¿sí? Por otro lado tenemos a las arcillas silicatadas. Las arcillas silicatadas son cristalinas y son laminares. ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba de la forma de los coloides? Decía que una de las que exponen mayor superficie para el intercambio o para las reacciones de absorción son las que tienen formas laminares, y ellas son las arcillas, ¿sí? Son cristales laminares. Un cristal aislado de estos minerales es una lámina constituida por 2 o 3 capas, eso ya lo vamos a ver clarito más adelante, de iones ordenados en una red regular. Estos cristales están constituidos por capas octaédricas, como las que hemos visto recién, como las de los óxidos, que son generalmente de aluminio, octaedros de aluminio, y de capas de tetraedros de sílice, ¿sí? Estas capas tetraedras de sílice tienen una unidad estructural que justamente conforma un tetraedro. Son 4 iones oxígeno que se mantienen coordinados por un ion silicio que está en el centro. Bien. De ahí, de esto que acabamos de ver, tanto de capas formadas por octaedros de aluminio como por tetraedros de silicio, va a depender de qué arcilla estemos hablando. ¿Y por qué me interesa distinguir cuáles son estas arcillas? Porque del tipo y cantidad que tenga cada suelo, que predomine en cada suelo de estos coloides, se va a derivar una serie de propiedades que son las que estamos viendo ahora. Propiedades físicas y propiedades químicas diferentes. ¿Sí? Entonces es interesante que conozcamos cuáles son los colores por una capa de tetraedros de silicio o de sílice y una capa de octaedros de aluminio o de aluminio. ¿Sí? Entonces por eso es 1, 1. A su vez, esas láminas 1, 1 se unen, ¿sí? O se empaquetan también densamente, forman paquetes muy grandes, lo cual hace que estas arcillas 1, 1 no sean de las que mayor superficie específica tienen. Como son más bien grandes, se empaquetan así, se van apilando, digamos de alguna manera, forman cristales grandes de no muy alta superficie específica. Y por otro lado tenemos las arcillas 2,1, pero dentro de las arcillas 2,1 también vamos a encontrar diferencias, ¿sí? Por un lado vamos a encontrar unas arcillas 2,1 no expansibles y por otro lado unas arcillas 2,1 expansibles. Estas se llaman 2,1, ¿por qué? Porque cada una de sus láminas está formada por 3 capas, pero la de aluminio, la capa de octaedros de aluminio es la que se encuentra en el centro, y como si fuera un sanguchito, 2 capas de sílice, una arriba y otra por debajo de la capa de aluminio. Entonces por eso las llamamos arcillas 2,1. 2 capas de tetraedro, una capa de octaedros en el centro. A su vez, estas capas se unen, ¿sí? De tal manera de que, ya vamos a ver por qué, pero tómenlo ahora, como se los digo, ya les explico bien por qué.
Entre lámina y lámina de cada una de estas, se empaquetan de manera de que en el medio, ¿sí?, va a haber potasio, iones potasio, deshidratados, ¿sí?, que no están disponibles fácilmente para las plantas, sino que están casi formando parte de ese cristal. Ya vamos a ver por qué. Y por eso se llaman no expansibles, porque al estar este potasio uniendo fuertemente ambas láminas, lo que sucede es que el agua no puede ingresar, y por lo tanto esa superficie interna no está disponible para las reacciones de absorción, ¿sí? Estos potasios no están absorbidos a esta capa, sino que están fijados, o interlaminares también se llama. La diferencia con las arcillas 2,1 expansibles es que, a diferencia de estas, donde el agua no puede ingresar y no está disponible para la absorción, en estas sí, ¿sí? Entre lámina y lámina, el agua puede ingresar y con ella, obviamente, todos los iones que tienen disuelta, y por eso, cuando ingresa agua, se expanden, y cuando el agua sale, se contraen, y por eso son expansibles, ¿sí? Además de que tienen mayor superficie específica expuesta a las reacciones de absorción, además de eso se expanden y se contraen, dándole a los suelos también características especiales. ¿Sí? Bien. A grandes rasgos, sí. ¿Por qué los óxidos de hidróxido tendrían menor superficie específica si son más chiquitos que la 1,1? ¿O no es así? Porque los óxidos de hidróxido los cristales son más grandes en el caso de los óxidos de hidróxido. Se empaquetan más densamente y forman cristales más grandes. Bien. Los óxidos. Y la arcilla 1,1, por más que sean una capa de octaedro y otra de aluminio, de sílice, son más chiquitos de lo mismo. Sí, los cristales son más chicos que los de los óxidos, sí, sí. Bien, perfecto, gracias, disculpe. Profesora. Y además dejan menor superficie. Sí. ¿El potasio es el que no permite que ingrese agua al sistema? De alguna manera sí. De alguna manera sí. Lo que pasa es que están unidos fuertemente y forman prácticamente parte del cristal. Por eso no permite la entrada del agua, así es. Cuando hay agua no se expande la arcilla y por lo tanto no puede ingresar. Bien, gracias. De nada. Tiene que ver con la unión que es muy fuerte, pero ya les voy a explicar bien por qué, ¿no? Tranqui, tengan paciencia. Y por último, el humus, que es, digamos, esto es una estructura esquemática de lo que sería una partícula de humo. Fíjense ustedes la complejidad y el tamaño y la manera en que se disponen, digamos, todos los componentes de una molécula de ácido húmico, que no tienen una composición química definida, es muy variable y siempre es así de compleja, deja, justamente por su forma y por los recovecos que deja, mucha superficie expuesta para el contacto, y de todos los coloides del suelo es el que mayor superficie específica tiene. Más que nada por la forma, que es así, digamos, compleja, en zigzag, y deja entrar, obviamente, y poner en contacto el agua con todas esas superficies. Digamos que los grupos funcionales que tiene la materia orgánica son los que encontramos acá de este tipo, y en general tienen carga negativa. Ya vamos a ver ahora bien cómo se originan las cargas en cada uno de los coloides, pero más o menos para que tengan una idea de cuáles son los motivos por los cuales el humus es el que mayor superficie específica tiene. Bueno, me interesa
ahora sí vamos a ver por ahí con más detalle cómo se originan las cargas en los distintos tipos de coloides, que eso también es importante porque también de ellos se derivan una serie de propiedades del suelo. Tenemos dos tipos de origen de cargas en los coloides. Una de ellas es la sustitución isomórfica. Y me gustaría volver un poco acá. A ver. Sí, en este caso. Y es lo siguiente. Ustedes saben que tanto los óxidos e hidróxido de hierro y aluminio como las arcillas silicatadas son minerales secundarios. ¿Qué significa esto? Que se generan en el suelo por la meteorización o por la transformación de minerales primarios, ¿sí? Estos minerales secundarios se forman en distintos medios. Ya ustedes saben que la meteorización, tenemos meteorización física, meteorización química sería en este caso la que produce la transformación de un mineral en otro. Y en esa meteorización nosotros vamos a encontrar distintas condiciones en las cuales esas se llevan a cabo. Hemos dicho que si bien los octaedros que forman parte de las arcillas silicatadas podían ser de hierro o de aluminio, también sucede que si en el medio, mientras ese cristal se está formando, no hay la suficiente cantidad de aluminio, por ejemplo, este ion metálico puede ser sustituido por magnesio, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, si en el medio no tengo suficiente aluminio, que tiene 3 cargas positivas, ese aluminio puede ser sustituido por un magnesio. ¿Y por qué magnesio? ¿Y por qué decimos que es isomórfica? Porque el magnesio tiene un tamaño, una forma muy parecida al aluminio, que lo puede sustituir cuando el cristal se está formando. Y en el caso de que ese aluminio sea sustituido por un magnesio, lo que va a suceder es que va a quedar una carga sin compensar. ¿Sí? Entonces eso va a generar en la superficie de esta capa una carga negativa. ¿Se entiende? El aluminio tiene 3 cargas positivas. Si yo lo sustituyo por un magnesio que tiene 2 cargas positivas, entonces me está quedando una carga negativa sin compensar. ¿Eso se entiende? Lo vuelvo a repetir. Bueno, el aluminio, recuerden que tiene 3 cargas positivas. Si ese aluminio, no hay suficiente aluminio en el medio cuando el cristal se está formando, ese aluminio es sustituido por un ion metálico de magnesio, y ese magnesio tiene 2 cargas positivas, me queda una carga negativa sin compensar, porque supuestamente esta estructura es eléctricamente neutra, ¿sí? Debería serlo. Pero si yo sustituyo por un elemento que entra perfectamente, porque tiene la misma forma, el mismo tamaño, por eso es isomórfica, pero tiene distinta cantidad de carga, lo que me va a generar es una carga negativa, ¿sí? Que no está compensada. Y esa carga negativa es una de las maneras en que se origina la carga superficial de los coloides, que no tienen las partículas que no son coloidales, ¿sí? Acuérdémonos que las partículas del suelo sólidas coloidales tienen como característica que tienen carga superficial. Entonces, una de las maneras de que se origine esa carga es a nivel, entonces, del aluminio sustituido por magnesio, que me va a generar una carga, un déficit de carga, o sea, una carga negativa sin compensar, ¿sí? A este nivel, a nivel de las capas tetraédricas, me puede pasar lo mismo, ¿sí? Puede ser que en el momento que el cristal se está formando, no haya suficiente silicio en el medio, y ese silicio también puede ser sustituido, por ejemplo, por un aluminio. El silicio tiene 4 cargas positivas, el aluminio entra perfectamente
en el lugar del silicio, pero también tiene 3 cargas positivas. Por lo tanto, la sustitución de silicio por aluminio también me va a generar un déficit de carga, o sea, voy a generar otra carga negativa sin compensar. Entonces, la sustitución isomórfica no es otra cosa que la sustitución del ion metálico que coordina las unidades básicas estructurales de los cristales por otro elemento que tiene una carga o que tiene una valencia menor, lo cual me va a generar en la superficie o en las caras de estas láminas, me va a producir cargas negativas, ¿sí? Entonces, sí podemos decir que estas sustituciones isomórficas que se pueden producir tanto en la capa de sílice como en la capa de alúmina, me van a generar cargas fijas. ¿Por qué fijas? Fijas porque se producen en el momento en que el cristal se está formando. Una vez formado el cristal, la carga negativa ya está ahí en la superficie. Entonces van a ser cargas de magnitud fija y van a ser siempre negativas porque siempre el ion va a estar sustituido por uno de menor valencia, tanto en la capa de sílice, silicio por aluminio, como en la capa de alúmina, aluminio por magnesio. ¿Está? Bien, ahora sí les voy a contar por qué las arcillas 2,1 no expansibles son diferentes de las expansibles y tienen que ver con eso. Tienen que ver en cuál de las capas se produce la mayor cantidad de sustituciones isomórficas. Si las sustituciones isomórficas se dan principalmente en la capa de sílice, ¿sí?, encontramos las arcillas no expansibles. ¿Y qué significa esto? Como la sustitución se ha dado en esta capa, o sea, a un nivel externo de la lámina, esas cargas van a ser compensadas por los potasios. ¿Se acuerdan que quedaba una carga negativa sin compensar? Bueno, eso va a ser compensada por potasio, ¿sí? Cada carga negativa va a ser compensada por un potasio. Y ese potasio, como está a nivel muy externo en la capita de sílice, se va a unir fuertemente y es lo que no va a permitir que entre agua entre dos láminas. Esa unión es muy fuerte y por eso el potasio está prácticamente formando parte del cristal allí y se va a producir este empaquetamiento, ¿sí? Las superficies que van a quedar expuestas en este caso son solamente esta cara y los bordes, ¿se entiende? Esta sería la superficie expuesta de este cristal de arcilla 2,1 no expansible. Pero si las sustituciones isomórficas se dan en su mayoría en la capa de alúmina, o sea, se sustituye aluminio por magnesio, la carga negativa que se origine a este nivel, o sea, en el nivel de la cara de la lámina, va a producir que los iones que vengan a compensar ese déficit de carga no se unan con tanta fuerza a esta cara, sino que más bien esa unión sea débil, y por eso le llamamos a eso una reacción de adsorción. Es una reacción de superficie. ¿Qué quiere decir? Que esos iones que vengan a compensar ese déficit de carga van a estar fácilmente intercambiables, se van a poder intercambiar con otros iones presentes en la solución del suelo. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Me gustaría que me cuenten si lo entienden o si necesitan que les vuelva a explicar. Sí, profe, a mí no me quedó claro el efecto que genera esa compensación del potasio. En Bien. el caso de la capa. Les decía, sí, bien. Hemos dicho que acá el déficit de carga está generado muy cerquita de la superficie. Y por eso el potasio que venga a compensar ese déficit de carga se va a unir con mucha fuerza. Y no va a estar fácilmente intercambiable. A su vez, este potasio que está compensando acá, también todos los potasios que ingresen acá van a estar compensando ambas caras, porque ustedes piensen que a nivel superficial va a haber muchos potasios que hagan que esta capa se una con esta con mucha fuerza y no permitan justamente la entrada de otros iones entre lámina y lámina.
¿Por Bien, qué? Porque se está dando a este nivel la sustitución isomórfica. En este caso, como la sustitución es a este nivel, los iones que están compensando no se adhieren con tanta fuerza y no están formando parte del cristal, sino que están ahí y pueden intercambiarse fácilmente con otros iones que estén en la solución del suelo. Esa es la diferencia de la cercanía, digamos, con que atrae el ion compensador a la deficiencia de carga que está generando el cristal. ¿Mm? claro, perfecto. Esto es más en profundidad, entonces es más lejano la fuerza que puede ejercer sobre un catión que venga a compensar esa carga. ¿Sí? En el caso de las arcillas 1-1, prácticamente no existe este tipo de sustitución o es muy despreciable. ¿Por qué? Porque como yo les había dicho que se empaquetan y forman cristales más bien grandes, la cara expuesta a la absorción o a las reacciones de superficie no son tan importantes como los bordes. Esto ustedes piensen que es una partecita, pero en realidad se puede formar un cristal muy grande donde la superficie principal expuesta es la parte esta, la de los bordes. Entonces lo que se produce a nivel de las caras es muy despreciable en comparación a lo que se produce en los bordes, que ya vamos a ver qué es lo que se produce, ¿sí? Entonces, si hablamos de sustituciones isomórficas, los dos tipos de coloides cuyas cargas son predominantemente generadas por sustitución isomórfica son las arcillas 2-1, tanto no expansibles como expansibles, ¿sí? Ellas dos tienen una gran cantidad de cargas originadas por sustitución isomórfica y son las que prácticamente le dan la cantidad casi total de cargas que tienen, que son fijas, de magnitud fija, porque nos acordemos que es a nivel del cristal, y siempre negativas, ¿sí? Cargas fijas, siempre negativas, por sustitución isomórfica, las arcillas 2-1, tanto las no expansibles como las expansibles. Ahora veamos cuál es la segunda manera en que los coloides pueden generar también carga superficial. Por disociación del coloide. ¿Qué significa esto? Ahora volvamos un poquito acá. Hemos dicho entonces que esto se producía a nivel de las caras de las láminas. En los bordes, tanto de las 1-1 como de las 2-1, de todos los bordes, de todas las arcillas, de todos los cristales, lo que sucede es que se interrumpe, ¿sí? La red cristalina se interrumpe. Entonces ahí siempre van a quedar oxígenos sin compensar. Esos oxígenos sin compensar, tanto de los bordes de las arcillas, como de los óxidos e hidróxidos de hierro y aluminio, lo que sucede ahí es que se unen protones a esos bordes, ¿sí? Es lo que llamamos la carga de borde, pero mal dicha, en realidad son cargas generadas por disociación. ¿Y por qué decimos por disociación? Porque esos protones que se unen a esos oxígenos sin compensar de los bordes, en un medio anhidro está eléctricamente neutro el cristal. Pero si lo ponemos en agua, ¿sí? Que es lo que sucede en el suelo, que estas superficies están expuestas al agua del suelo, lo que sucede es que esos protones se pueden disociar, se pueden despegar de ese cristal dependiendo del pH del medio. ¿Qué significa esto? Si el pH del agua del suelo es bajo, o sea, si hay una alta concentración de protones, esos protones no se disocian, todo lo contrario, lo que sucede es que va a haber a veces más cantidad de protones de los que se necesitan para compensar. Ahora, si el pH es bajo en la solución del suelo, perdón, si el pH es alto en la solución del suelo, o sea que hay una baja concentración de protones, esos protones que están compensando pueden disociarse y pasar a la solución del suelo para equilibrar las dos soluciones y por lo tanto generar en los bordes cargas negativas, o sea que esos protones que estaban compensando generen carga negativa. ¿Esto qué significa? Que esa carga es variable.
esa carga es variable y dependiente del pH. Ya sea que se disocien o no se disocien, van a generar en la superficie tanto carga positiva como carga negativa. Por eso decimos que es variable y dependiente del pH. Estas son las que predominan en las arcillas de tipo 1,1, que hemos dicho que predominaban esas cargas de borde, en los óxidos e hidróxidos de hierro y aluminio, y en el humus, que también tiene una carga cuya magnitud es variable y dependiente del pH, porque esos protones también pueden disociarse, pero como la mayoría de los grupos, como habíamos visto antes, son de este tipo, la carga neta suele ser siempre negativa. Por más que su magnitud sea variable y dependiente del pH, cuando hacemos la totalidad, en general, los coloides orgánicos tienen carga neta negativa. A diferencia de ¿quiénes? De las arcillas tipo 1,1 y óxidos e hidróxidos, que puede ser tanto negativa como positiva, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí más o menos? Se va entendiendo. ¿Cómo? Bueno, sigo entonces, avanzo más rapidito porque me estoy excediendo con el tiempo. Bueno, ¿qué va a dar como resultado todo esto que les acabo de explicar de las cargas y anteriormente de la floculación y como en edafología todo tiene que ver con todo? Les cuento que estas cargas entonces que hemos dicho que se originaban tanto por sustitución isomórfica como por disociación del coloide, lo que sucede es que por atracción van a ir a ser compensadas por iones que están en la solución del suelo de signo contrario. Si la carga es negativa, va a ser compensada por iones de signo positivo, y si la carga es positiva, va a ser compensada por iones de signo negativo, y por eso le llamamos contraiones, ¿sí? Porque pueden ser tanto cationes como aniones. Eso entonces produce una atracción electrostática hacia las partículas que están en la solución del suelo. Ahora, ¿cómo esto va a impactar en las propiedades físicas? Lo vamos a ver ahora. ¿Cómo interactúa la fase sólida coloidal con la fase líquida? De la siguiente manera. Supongamos que esta es la partícula de arcilla, la partícula coloidal, arcilla, humo, cualquiera. Cuando una partícula tiene una superficie cargada, le llamamos micela, ¿sí? Entonces, la micela es la partícula coloidal, cualquiera sea, cuya superficie está cargada, sea por lo que sea que se han generado esas cargas. Lo que está alrededor, lo que va a generar, digamos, esa superficie cargada, es una atracción electrostática a partículas de carga opuesta, obviamente. Todo, digamos, todo lo que genera ese campo, digamos, ese campo de atracción que genera la partícula cargada, y hasta donde llegue su influencia, es a lo que le llamamos solución micelar. Entonces, la solución micelar es la capa líquida donde se concentran iones de signo opuesto atraídos por el campo eléctrico de la partícula, ¿sí? Ahora bien, a estas dos partes, tanto a la superficie cargada como a la solución donde tiene influencia esa superficie cargada, le llamamos doble capa eléctrica. Y después, entrando, digamos, en la solución del suelo, donde ya ese campo no tiene más influencia, donde ya ha perdido la influencia de atracción de las partículas de signo opuesto, es a lo que le llamamos solución intermicelar o solución del suelo. Es el seno del líquido donde la composición iónica no está influenciada por el campo eléctrico y donde hay tanto cationes como aniones en igual concentración. ¿Estamos? Y ya no tiene influencia el campo eléctrico de la partícula. ¿Por qué me interesa esa doble capa eléctrica? Veamos entonces. Si yo hago en un eje de coordenadas, gráfico, concentración en función de distancia a la partícula,
yo tengo que, mientras más cerquita de la partícula estoy, una alta concentración de contraiones, o sea, de iones de signo opuesto. A medida que me alejo de la partícula y donde empieza a perder influencia el campo eléctrico que genera, va disminuyendo, obviamente, la concentración de esos contraiones, hasta que llega un punto donde ese campo no tiene más influencia y paso a lo que se llama la solución intermicelar. Lo opuesto pasa con los coiones, o sea, con los iones de igual signo de la partícula cargada. Tengo una muy baja concentración porque los repele, y a medida que el campo empieza a perder influencia o a debilitarse la influencia del campo, empieza a aumentar la concentración de coiones hasta que llega un punto donde eso se equilibra y voy a tener igual concentración tanto de aniones como de cationes, y que es lo que llamo la solución intermicelar. A mí lo que me interesa es esto, es la distancia, es el espesor de esa doble capa eléctrica. ¿Y por qué? Hay varios factores que afectan el espesor de esa doble capa eléctrica, ¿sí? Por un lado, concentración de la solución intermicelar, por otro lado, la valencia de los contraiones, y por otro lado, el radiohidratado de los contraiones. En el primer gráfico podemos ver cómo el factor concentración hace variar la distancia a la partícula. Veamos que en la curva de color verde y en la curva de color rojo, nosotros las encontramos, una está un poco desplazada hacia arriba, o sea, ¿qué quiere decir? Que esta curva verde tiene mayor concentración que la curva de color rojo, ¿sí? Entonces, por eso la encontramos un poco más arriba en el eje de concentración. Si esta curva de color verde está más concentrada, fíjense que la distancia, ¿sí?, es menor que en esta otra curva, donde está menos concentrada, la distancia es mayor. ¿Qué quiere decir? Que a mayor concentración de la solución intermicelar, menor es la distancia, ¿sí?, o menor es el espesor de la doble capa eléctrica. ¿Esto a qué se deberá? Esto se debe a que, mientras más concentrada, ustedes piensen que esta solución intermicelar siempre trata de buscar el equilibrio con la solución intermicelar. La micelar y la intermicelar son soluciones que están constantemente tratando de buscar un equilibrio. Entonces, cuando esta solución intermicelar está muy concentrada, lo que sucede es que los iones son atraídos con mayor fuerza, ¿sí?, a la solución intermicelar, y por lo tanto el espesor de la doble capa disminuye. Cuando está más diluida, esta solución, los que están acá, intentan desplazarse hacia la solución intermicelar y por lo tanto la doble capa se expande un poquito más. Entonces, mientras más concentrada esté la solución intermicelar, más contraída va a estar la doble capa eléctrica. Otro factor que hace variar el espesor de la doble capa eléctrica es la valencia de los contraiones, ¿sí? Cuando los contraiones que están compensando la carga tienen mayor valencia, más contraída va a estar la doble capa eléctrica. Fíjense acá, estoy comparando contraiones calcio con contraiones sodio. Los contraiones calcio tienen mayor valencia y por lo tanto la doble capa está más contraída que en el caso de los contraiones sodio, donde la doble capa está más expandida. ¿Y esto con qué tiene que ver? Obviamente, un contraión calcio compensa dos cargas negativas, a diferencia de un contraión sodio que solamente compensa una. Entonces voy a necesitar el doble de iones sodio para compensar la misma cantidad de carga que compensan los iones calcio. Y por lo tanto eso va a hacer que esté más expandida en el caso del sodio que en el caso del calcio. Y por último, el tercer factor que influye en el espesor de la doble capa eléctrica es el radiohidratado de los contraiones, ¿sí? El radiohidratado no es otra cosa que el radio del ion con la película de agua que lo rodea,
y que siempre lo que tengo que hacer es compararlos entre iones de igual valencia, ¿sí? Si comparo, y los más importantes que son los que vamos a ver nosotros, sodio con respecto a potasio, el radiohidratado del sodio es mayor que el radiohidratado del potasio, por lo tanto va a ocupar un mayor volumen que si los compensadores son potasio, y por lo tanto la doble capa va a ser mayor, mientras mayor sea el radiohidratado del contraíon. Ahora, si comparo magnesio con respecto a calcio, voy a tener que el calcio tiene menor radiohidratado que el magnesio, y por lo tanto ocupa menor volumen dentro de la doble capa eléctrica, y por lo tanto va a ser más contraída cuando tenga calcio que cuando tenga magnesio, y en este caso va a estar más contraída si tiene potasio que si tiene sodio. Bien, ahora, ¿por qué me interesa el espesor de la doble capa eléctrica? Bueno, acá sí, perdonen, que les quería mostrar cómo, simplemente un esquemita, de cómo la doble capa eléctrica, y lo vuelvo a poner, cómo es el espesor de la doble capa eléctrica cuando los iones compensadores son sodio, y cómo es el espesor de la doble capa eléctrica si lo sustituyo por calcio. Disminuye, ¿sí? Esa es, digamos, esquemáticamente lo que sucede con el espesor de la doble capa. ¿Y por qué me interesa? Bueno, obviamente es menor con protones porque, bueno, eso ya lo vamos a ver en la clase que viene. No me quiero extender tanto. Pero fíjense, tengo las dos situaciones, ¿sí? Tengo una partícula cuya doble capa eléctrica está muy expandida, supongamos que está dominada por sodio como contraión, y esta es una partícula cuya doble capa eléctrica está contraída, supongamos que es calcio, el contraión que está compensando en su mayoría. Lo que me interesa a mí es que en una suspensión lo que sucede con las partículas en general es que se repelen. ¿Se repelen por qué? Porque tienen la misma carga. Entonces, cuando se produzca el movimiento de las partículas, los choques entre las partículas van a ser elásticos. ¿Qué quiere decir? Que van a chocar y se van a separar, van a chocar y se van a separar, porque justamente tienen una carga que es igual y por lo tanto se van a repeler. Pero, si dos partículas que tienen una doble capa eléctrica contraída logran chocar, puede actuar allí lo que se llaman las fuerzas de Van der Waals, ¿sí? Las fuerzas de Van der Waals son aquellas, ¿sí?, que actúan a corta distancia. ¿Qué quiere decir esto? Que por más que se repelen estas dos partículas, se van a lograr unir lo suficiente como para que puedan actuar las fuerzas de Van der Waals y definitivamente mantenerlas unidas y formar lo que hablábamos al principio, ¿se acuerdan? Los flóculos o coágulos. Entonces, se acordarán también que decíamos que queríamos que en el suelo suceda eso, que se formen flóculos o coágulos. ¿Para qué? Porque esos van a ser los precursores de lo que es una buena estructuración en el suelo y una buena fertilidad física, un buen espacio poroso para la respiración y crecimiento de las raíces. Entonces, ¿qué es lo deseable? Lo deseable es que la doble capa eléctrica esté lo más contraída posible para que las partículas se acerquen lo suficiente para que puedan actuar las fuerzas de Van der Waals, mantenerlas unidas definitivamente y poder formar flóculos o coágulos. Este va a ser el caso de la suspensión y del filtrado que veíamos al principio, peptizado, disperso, compacto, sin aireación y sin un buen sistema poroso. Y este sería el caso del sistema donde el filtrado está coagulado, los flóculos dejan un espacio poroso suficiente para el desarrollo óptimo de las raíces. Entonces, si nosotros analizamos el sistema trifásico desde el principio, podemos decir que la fracción mineral floculada más otras fuerzas que vamos a ver más adelante, junto con la fracción orgánica, también floculada, recordemos que son coloides, con otras fuerzas que también vamos a ver más adelante,
vamos a formar un suelo estructurado, ¿sí? Que tenga una porosidad adecuada para que pueda encontrarse la cantidad de agua y de aire suficiente para que las plantas puedan crecer de manera óptima. Esto lo vamos a analizar más adelante en lo que es física del suelo, ¿sí? Entonces, que la doble capa esté contraída o esté expandida va a depender que el suelo tenga una buena o mala fertilidad física. Y por eso, de esta manera, decimos que estas cuestiones tienen que ver directamente con las propiedades físicas del suelo, lo que tiene que ver con la floculación. El fenómeno de floculación mutua es un fenómeno extraordinario, digamos de alguna manera, que se da en suelos cuyas caras, digamos, de las arcillas son negativas y los bordes son positivos y se unen de tal manera que se produce floculación entre las partículas por unión de cara y borde de las mismas. Eso también lo pueden leer en el apunte. Un concepto importante que no quiero dejar pasar en este momento, que lo vamos a retomar en la próxima clase, es el concepto de PCI, o porcentaje de sodio intercambiable, que tiene que ver con la cantidad de sodio que tenemos como iones compensadores en relación a los cationes totales. Ya lo vamos a ver. Y esto también lo vamos a ver más adelante, pero tiene que ver con lo que hemos visto recién, con la concentración y con el porcentaje de sodio de intercambio, pero sí me gustaría que lo analicemos en la próxima clase, no me quiero extender demasiado. No sé qué hora es, ya me fijo, 4:10. Esto lo que les quería dejar acá son una especie de ejercicios que podemos encontrar o que podemos, con los cuales podemos repasar, digamos de alguna manera, este tema, y es comparar, por ejemplo, dos suelos. Comparamos un suelo A con un suelo B, que tienen distinto pH, distinto contenido de materia orgánica, igual concentración. Si nosotros observamos la concentración, que era un factor que determinaba el espesor de la doble capa, y decíamos que a mayor concentración encontrábamos la doble capa estaba más contraída, acá no habría diferencia entre ambos, pero sí encontramos una diferencia en el porcentaje de sodio. ¿Qué significa? Que acá el sodio básicamente es el que está ocupando la mayor cantidad de iones compensadores que en este suelo.